Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, ayer las bolsas de Europa se dispararon, más de 2% de aumento en el indicador del Eurostoxx y más de 2% en prácticamente todas las bolsas, que llegaron algunas al 3%. Algo tuvo que haber ocurrido. Hoy tenemos la noticia de que la economía del Reino Unido se contrajo 20%. 20%, y que entró, técnicamente está en recesión el Reino Unido. Entonces uno no entiende, recesión en el Reino Unido y bolsas disparadas, porque hoy las de Europa vuelven a subir. A ver, ayúdenos a entender. Pues, doctor Fernando, ese es uno de los temores más grandes que está manejando hoy día el mercado financiero, y es ver que prácticamente las bolsas, sobre todo las americanas, que habían tenido unas caídas estrepitosas al inicio de la pandemia, ya recuperaron terreno. El Dow Jones está ya coqueteando otra vez 30.000 puntos, sigue el Nasdaq sobre cifras históricas, aunque ha habido algunas correcciones. Y la gente se pregunta, pero si las economías vienen con reactivaciones paulatinas y vienen además registrando cifras de crecimiento tan negativas, ¿por qué siguen subiendo? Por un lado, tal vez es una razón de exceso de negativismo en razón de muchos. Y es que si usted se pone a mirar lo que ha sido la onda de resultados del segundo trimestre, 80% de las compañías que han reportado en el Standard & Poor's han superado las expectativas del mercado o de la gente. Esto claramente lo que significa es que pues el mundo estuvo mucho más negativo con el resultado de las compañías, y tal vez esto llevó a un castigo más allá de lo debido o permitido para las compañías en bolsa. A eso únale, doctor Fernando, la bazuca fiscal de estímulos y la política monetaria expansiva. Y es que cuando se pone a manos llenas dinero en el sistema, la reactivación del crédito no es inmediata, pues porque no hay mucha demanda o hay poco patito por riesgo. Adicionalmente, el emprender proyectos de inversión no se lleva a cabo por incertidumbre, pues mucho de ese dinero también termina irrigado a los mercados financieros, doctor Fernando, y eso genera pues valorizaciones de los mismos. El último capítulo básicamente está navegando sobre el último plan de estímulo que pueda decretar el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Congreso, para apalancar aún más la economía. Pero yo creo que esa mezcla de esos tres factores es lo que está de alguna forma manteniendo la gasolina, a la cual muchos le tienen temor de incremento en las bolsas, que si bien intentan ceder, como pasó ayer al final de la jornada, que hubo caídas en Estados Unidos, hoy volvieron a amanecer los futuros en terreno positivo y muy seguramente vamos a tener un día de alzas. Jalado principalmente por los laboratorios farmacéuticos, en donde la inscripción de las vacunas de Rusia y los avances que se tienen en Oxford y en Estados Unidos, pues de alguna forma podría beneficiar sustancialmente ese sector. Doctor Cámara, la situación de la banca colombiana probablemente se sepa en este mes de agosto, cuando ya terminaron las prórrogas prácticamente automáticas por 3 meses que se decretaron para que las empresas pudieran enfrentar la pandemia sin tener que pagar intereses, sin tener que pagar capital. Ahora sí, ya a entrar a negociar con cada uno de los clientes. Mientras vemos una caída dramática en el crédito, en el microcrédito, y una caída que no sé si era esperada, pero cercana al 40% en el uso de tarjetas de crédito. Y entonces uno se pregunta cómo se ve el porvenir de la banca, de lo que depende el porvenir de las demás empresas, doctor Cámara. Pues, doctor Fernando, no es un sector que vaya a estar inmune a esta situación. Naturalmente ya lo estamos viendo en los resultados de utilidades de las entidades de crédito, sobre todo el último reporte de mayo mostró que si bien las entidades financieras, específicamente los bancos, aún dan utilidades, pues están por debajo de lo que traían el año pasado. Específicamente hubo algunos reportes, por ejemplo, el más llamativo del Banco de Colombia, que en el segundo trimestre perdió plata, y eso pues le pasa a muchas entidades financieras. No porque estén mal, ni mucho menos, o porque patrimonialmente estén amenazadas, sino porque en un escenario en el cual la morosidad empieza a subir, o la cartera vencida empieza a subir, pues también empiezan a subir las provisiones. El impacto de provisiones estimado para fin de año por la superintendencia financiera es de cerca de 9 billones adicionales que van a tener que hacer los bancos en provisiones en nuevos escenarios de estrés. La buena noticia es que nosotros tenemos en Colombia una banca bien capitalizada, doctor Fernández, y una banca que, si usted mira
la cobertura de provisiones a las provisiones que se hacen, estamos hablando de 1.5 veces, es decir, existe 1.5 pesos en la banca para cubrir cada peso que entra de cartera vencida. Sin embargo, pues naturalmente en razón a las normas de provisiones contracíclicas que se hacen en Colombia, pues naturalmente esto va a implicar que en la medida que tengamos alto desempleo, que se tenga que seguir dando alivios, que se tenga que seguir reprogramando y renegociando, la banca asiste a dos fenómenos: uno, mayores provisiones, y dos, caídas de los ingresos corrientes relacionados con el uso de los productos financieros o sus comisiones, en donde resultan medianamente favorecidos en todo lo que tiene que ver con el ingreso de tesorería o por el manejo de inversiones, porque en la medida que el Banco de la República baja las tasas de interés, ya han llegado, digamos, a un nivel de fondo importante las acciones, y se llegara a invertir algo en ese activo financiero, pues naturalmente eso tiende a valorizar los activos, y eso compensa de alguna forma por el lado de la tesorería. Pero venido, doctor Fernando, de la actividad propia de la banca, definitivamente vamos a ver un sector financiero ganando mucho menos dinero y algunas entidades naturalmente perdiendo plata, porque les va a tocar provisionar más, porque el desempleo no va a bajar, porque la economía se va a contraer entre un 7 u 8% este año, y eso naturalmente lleva a una pérdida de ingresos y naturalmente a mayores pérdidas. Lo que sí va a pasar, o lo que sí se ve con cierto optimismo, es que los escenarios que hace la Superintendencia Financiera, doctor Fernando, apuntan a que si la economía cae 8%, la solvencia del sector financiero se afectaría un poco más de un 1%, quedando alrededor del 14% cuando el mínimo recorrido en Colombia es del 9%. Es decir, tenemos una banca que se va a afectar, está bien capitalizada, pero naturalmente la pandemia también le va a pasar la factura. No cabe duda. Doctor Cámaro, a propósito de ese crecimiento o decrecimiento del PIB, hay algunos que dicen que el DANE pasado mañana viernes dará la noticia de una caída del 15% en el segundo trimestre de este año. ¿Eso tiene alguna solidez o es simplemente un chisme que ha circulado con fortuna? Es decir, que ha circulado mucho. No, lo tiene, doctor Fernando, porque el DANE mide mensualmente una cosa que se llama el índice de seguimiento económico, o el ICE, y pues en abril se reportó una caída del 21% en ese indicador, en mayo se reportó una caída del 17% en ese indicador, que si se está suponiendo que el segundo trimestre va a caer alrededor del 15%, eso viene acompañado de que en junio muy seguramente, dada la reapertura gradual, muy gradual, de algunos sectores, pues la caída pudo haberse mermado. Sin embargo, pues naturalmente, doctor Fernando, una caída del 15% en el Producto Interno Bruto es una barbaridad, y pues eso es la consecuencia que tiene en términos de bienestar social por empleo, por pobreza, por capacidad de gasto de los hogares y demás, es mucho. Ya es una ley. ¿Cuál es el tejido empresarial que se está perdiendo? 2 millones de empresas pueden haber en Colombia, de las cuales 1 millón o 1.2 millones son empresas de mediano o pequeño tamaño, y ¿cuántas de ellas van a desaparecer? Se habla de 150.000, 200.000 en estos momentos, donde las solicitudes de insolvencia o de ley de 1116 pues vienen subiendo. Entonces, en esa orden de ideas, doctor Fernando, es lógico que sí vamos a tener una caída de ese nivel, no de chisme, la proporción sí va a estar muy seguramente de ese nivel, si uno atiende lo que el mismo DANE ha venido publicando para el mes de abril y para el mes de mayo. Doctor Cámaro, muchas generaciones de colombianos, me incluyo en estas que estudiamos economía, estuvimos formados con un criterio casi obsesivo de cómo controlar la inflación. Ese era el problema. No se me olvidará a mí que en el gobierno del doctor López llegamos al 32% de inflación en un año, y que ese fue el gran escándalo. Muchos otros países de América Latina conocieron la hiperinflación que conoce ahora Venezuela, siempre la inflación en cuanto cómo la manejamos, y la manejamos en un 20%, en un 18%. A la generación suya le tocó una situación un poco distinta, pero nadie está educado para manejar la deflación. En julio tuvimos una inflación de 0, pero en junio y en mayo habíamos tenido índices negativos, es decir, estamos en deflación. Esa no es un nuevo escenario, no es un mundo al que no estamos acostumbrados. ¿Qué hacer con una deflación que puede ser tan destructiva o más destructiva que la inflación? Pues para un país como Colombia, doctor Fernández, vamos a tener en el 2020 tal vez la inflación más baja de la historia. Inclusive estamos en este momento acumulado último mes de julio en 1.97, que está por debajo del rango meta,
que se fija el Banco de la República, que es entre el 2 y el 4. Y fíjese, doctor Fernando, que tan nociva es una inflación galopante como tan nociva es una deflación, porque la deflación lleva básicamente a que los precios se depriman, y en la medida que los precios se deprimen, los márgenes de ganancia de las industrias, de los comercios, de los sectores económicos también se deprimen, y eso podría de alguna forma hacer que quien esté motivado a poner un negocio o a invertir, pues básicamente no lo lleve a cabo. Y en este momento la situación es netamente un problema de demanda. Obviamente también esos problemas de demanda, donde la gente está sin empleo, donde la economía está deprimida, que a su vez hacen que se tengan que tomar decisiones en temas de bienes regulados, como es el caso de los servicios públicos, de la gasolina, pues lo que genera es una espiral. Pásese, doctor Fernando, por un centro comercial y cuente cuántos locales comerciales están en rebajas. Todos al 70%, 50%, porque es la única forma de medianamente salir de stocks y hacer liquidez para poder más o menos atender sus obligaciones. Luego, en ese escenario, claramente estamos asistiendo a un reto que va a hacer muy seguramente que el Banco de la República todavía tenga un espacio para bajar más la tasa de interés en agosto, a dejarla en el 2%, porque la inflación está en el 1,97, al ritmo en que va a terminar el año, inclusive en los mismos pronósticos del banco, alrededor del 1 o el 2%, una cifra que uno puede imaginarse terminando más o menos en el 1,8. Deflaciones han tenido retos económicos en muchos países, como Japón, por ejemplo, pero el problema de Japón era un tema de exceso de productividad, más que una ausencia de demanda. El nuestro en este momento, como pasa en muchos países del mundo, es un problema de que no hay cómo gastar, los hogares tienen desconfianza, los canales de crédito están rotos, la gente todavía no está segura de empezar a gastar, y básicamente pues en la medida que la incertidumbre se mantenga, esto no se va a revivir. El Banco de la República tendrá un límite para inyectarle liquidez en la economía, han hecho muchas cosas, las tasas pueden bajar un poco más, creo yo, a la luz de la presentación está, para ver si sobre ese reto una mezcla de política fiscal activa, que de hecho se está haciendo y va a llevar el déficit fiscal al 8% del PIB, más bajas tasas de interés, de alguna forma generan otra vez que esto vuelva a prender motores, porque estamos en una situación bien compleja. Agosto va a ser tal vez, doctor Fernando, el mes más difícil para los comerciantes. Se acaba de anunciar que ahora es posible que se le extienda la cuarentena en Bogotá a la zona de Usaquén, de Teusaquillo, que esto básicamente golpea centros comerciales como Unicentro, que pues, de alguna manera han venido ayudando a los comerciantes a vender, sin unir con la incertidumbre que sigue habiendo en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, que todavía el tema de la pandemia no nos deja abrir. Luego sigue siendo muy complejo y es un reto que tenemos, básicamente volver a levantar la demanda agregada. Puro fenómeno de demanda, más la reacción de regulados que se da básicamente para aliviarle el bolsillo a los hogares. Doctor Cámaro, nos hablan de una caída más o menos del 40% en el uso de las tarjetas de crédito, y entonces dicen que la gente no se quiere endeudar ni siquiera con tarjetas de crédito. Nosotros no creemos que es que la gente está copada en sus cupos de tarjeta de crédito y por eso no tiene manera de utilizarla. ¿Cuál es su visión? ¿Es que el consumidor está retrechero y no gasta porque no quiere gastar? ¿O es que no tiene cómo gastar porque las tarjetas están copadas? Yo creo que es una mezcla de las dos, porque sin duda alguna hay una porción de la población que de alguna forma, a pesar de la pandemia, pues ha mantenido su empleo o venía con ciertas reservas, pero pues ante la incertidumbre básicamente retraen su gasto y esperan para no comprar cosas que no sean necesarias, y esto básicamente pues hace que se enfoque en todo lo que tiene que ver con bienes de subsistencia, bienes básicos para pasar la situación. Pero yo comparto con usted que puede haber también un nivel de deuda importante donde ya la gente tampoco tiene mucho más margen de uso porque ya coparon su capacidad de crédito. Las tarjetas de crédito hoy día para muchos hogares y muchas personas el módico 28% efectivo anual, doctor Fernando, es una forma de obtener dinero por anticipado a través de los famosos avances. Entonces, sin duda alguna, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas que no permite que ese gasto, que ese consumo por esa vía se reactive. Pero yo creo que esto es otro reflejo más de la dificultad que tenemos de pasar este bache, de pasar este pico, de seguir abriendo sectores, doctor Fernando, para que vuelvan los restaurantes con pruebas piloto, para que vuelvan a abrirse los aeropuertos, porque el virus no va a desaparecer y la vacuna va a llegar en 6-8 meses. Nos va a tocar empezar a cuidarnos, autocuidado, autogestión, pero que la economía no se vaya a hundir, porque eso iba a ser más delicado. Bueno, doctor Cámaro, y finalmente, ¿cuáles son las cifras que nos va a dar el DANE pasado mañana viernes? ¿Solamente la del PIB, la del crecimiento o decrecimiento económico? Sí, señor, aunque siguen saliendo pues mensualmente las cifras de externas, que no tienen grandes cambios versus lo que hemos comentado. Va a ser tal vez el segundo trimestre más catastrófico que hayamos visto en muchas generaciones. Por lo menos desde que hay estadísticas, la contracción es muy profunda. Ojalá esta mejora que se va viendo mes tras mes, entre junio y julio, se
se pueda fortalecer. No soy muy optimista sobre agosto, como le digo, los encierros y las cuarentenas selectivas, aunque necesarias, son muy complicadas para los comerciantes, que son los que al final mueven las registradoras de los industriales, y así las cosas, pues todavía nos falta pasar un bache, doctor Fernando, que ojalá nos coja en octubre para un fin de año un poco mejor. Ojalá sea así. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A ustedes, mi amor. Bueno, el doctor Cámara es un maestro en estas materias. Está muy pesimista, no muy realista con respecto a este agosto en el que andamos. Se está hablando de una caída del 15% en el segundo trimestre, una caída brutal, y parece que eso tiene asidero en ciertas cifras mensuales que produce el mismo DANE. Pero ya veremos, pasado mañana sabremos qué fue lo que nos pasó. La situación es muy grave, la gente no usa las tarjetas de crédito en parte porque está retraída y no quiere endeudarse, o en parte porque ya no tiene cupo. Y el que no tiene cupo pues no usa la tarjeta de crédito porque no la puede usar. El banco se la para. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con una economía donde cae el microcrédito 73%, donde cae el uso de las tarjetas de crédito un 40%, donde el desempleo es de más del 20% y donde la economía puede caer en valores absolutos manifestados en el PIB en 15% en el segundo trimestre, que dijo el doctor Cámara sería el peor de la historia que recuerde Colombia desde que hay cifras? Desde luego que con ocasión de la guerra de los 1000 días las cifras eran peores si las hubiera, pero era que no las había entonces. Estábamos con el doctor Álvaro Cámara, grande economista, dándoles una lección de economía y algunos indicadores económicos que les traíamos gracias a Colsubsidio.